Muy bienvenidos a todos a esta actividad del Colegio de Abogados. En el día de hoy, el doctor Hugo Carrión nos va a hablar de veganismo jurídico, ética al servicio de los animales no humanos. Vamos a presentar al doctor Carrión, a la vez que volvemos a agradecerle que disponga de esta tarde con nosotros, que está tan lindo, y hoy estamos acá para instruirnos, para completar nuestra cosmovisión sobre este tema. El doctor Carrión es abogado por la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho, Ciencias y Tecnologías de la Información por la Universidad del Museo Social Argentino. Es experto en Derecho Penal y Derecho Animal. Fiscal a cargo de la UFI número 2 de Lomas de Zamora, especializada en violencia familiar, violencia de géneros y femicidios, con 30 años de antigüedad en el Poder Judicial. Es vegano, activista y asesor jurídico ad honorem de la Unión Vegana Argentina, desde el 2013 a la actualidad. Es miembro honorario de la Asociación Naturista de Buenos Aires, AMBA, asesor jurídico ad honorem de Earth Save de Miami. Bueno, hoy tratará de explicar que el veganismo no es una moda, una dieta o un acto de compasión. Se trata de una cosmovisión, de una filosofía que impacta en todas las ciencias. Y como en esencia es justicia, estamos anhelando y luchando para que de esta manera no haya más esclavos. Doctor Carrión, le pasamos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar estos temas y por la invitación, por supuesto. Muy agradecido al colegio, que es mi colegio, el Colegio de Lomas, la jurisdicción donde yo ejerzo como fiscal. Bueno, es una charla que estoy dando, tratando de generar un aspecto que por ahí no se está viendo, porque lo entiendo medio sesgado el tema del derecho animal, porque parece como que a veces el derecho animal se circunscribe mucho a la ley de maltrato animal, al tema de fauna, caza, especies protegidas, especies en extensión, y no se abre, ¿no? O sea, no se abre este verdadero ámbito de discusión sobre los que son llamados, mal llamados, animales de consumo. Entonces, la idea es ver qué pasa, a ver si podemos forzar un poco este concepto, que el veganismo, como dije, como muy bien me han presentado, no es una dieta. La palabra dieta viene del griego, diety, que significa puntualmente estilo de vida. Y como tal, en sus inicios no se pensaba, no se concibía exclusivamente como una ingesta de determinados alimentos, sino que justamente era todo una ética, una filosofía, una cosmovisión en orden a cómo uno debe transcurrir la vida. Ese fue en su origen. Luego se modificó ese concepto y hoy tiene digamos, una acepción muy banal, que dieta es algo que implica la ingesta de alimentos como para mantenerse en línea o para curar determinadas afecciones en la salud. Tampoco entiendo que sea un acto de compasión, porque implica colocarnos nosotros en un nivel de superioridad, y el veganismo lo que trata es de destruir este concepto del antropocentrismo moral, ¿no? Es decir, que la única especie que tiene derecho o que está por encima del resto de las especies es el Homo sapiens, es decir, nosotros, los seres humanos. Entonces, tampoco es un acto de compasión, no le debemos compasión a nuestros hermanos los animales no humanos, sino estrictamente justicia, respeto y justicia. Y desde ese lugar el veganismo quiere poner las cosas en su lugar, quiere poner las cosas en su justa medida, restaurar esta injusticia histórica sobre los animales no humanos, restaurar nuestra salud y nuestra soberanía alimentaria, también como parte del reino animal, que lo somos también, que se preocupa desde el lado de una verdadera urgencia por lo que está pasando en el medio ambiente y en el planeta Tierra, el cual está en graves crisis
medioambiental, desde el punto de vista del cambio climático, desde el punto de vista de pandemias, que no son otras cosas que consecuencias directamente proporcionales al hacinamiento de los animales, a la explotación de los animales y todo lo vinculado a ello, que es la deforestación, el monocultivo, la transgenia, los agrotóxicos, la quema del suelo para generar más monocultivo. ¿Y todo eso para qué? Para darle comer a los animales que luego van a ser masacrados, con la supuesta creencia de que eso nos va a nutrir, lo cual es absolutamente falso, y ya vamos a ver que la ciencia nos da justamente la razón en esto. Bien. Cuando yo digo veganismo, no hablo de una moda. Hace poco escuchaba al presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, que hablaba de que el veganismo es una moda, que tan solo somos el 2% de la población y que ya va a pasar. Bueno, me gustaría aclararle que el veganismo tiene más de 2.600 años de antigüedad. Comienza por lo menos en Occidente con Pitágoras, el filósofo y matemático griego. Verdaderamente él era un liberador de animales. Él consideraba que el hombre y los animales... No sé si tenés algún turno temprano. Alguien está hablando y se superpone en la charla. No sé si alguien puede mutearlo para que no se confunda. Bueno, decía que Pitágoras, que como filósofo griego, fue uno de los primeros que trajo el concepto de veganismo. Se lo llamaba naturismo en ese entonces, pero no es otra que la misma cosmovisión que teníamos o que tenemos nosotros ahora, en la cual él decía: jamás mojes en la sangre y en las lágrimas de tus hermanos tu pan. Así de categórico era Pitágoras. Él que consideraba que los animales tenían un alma, y esa alma era igual al del hombre, análoga a la del hombre, que estaba hecha de aire y de fuego, y que el hombre y el animal podían reencarnar alternando sus cuerpos, de hombre a animal o de animal a hombre. Él iba al mercado, compraba los animales y luego los liberaba. Esos animales que estaban destinados a sacrificios rituales. Entonces, cuando se dice que es una moda, no lo es. 2.600 años de antigüedad, y atravesamos casi toda la historia de la humanidad con genios de la humanidad, como Einstein, como Leonardo da Vinci, como Nikola Tesla, como Goethe, como Franz Kafka, como Miguel de Cervantes Saavedra, como Porfirio, como Platón, todos vegetarianos. Entonces, a nosotros nos causa mucha gracia cuando se nos dice que es una moda, o que quizás los que elegimos esta forma de vida, en la cual uno de los aspectos es la alimentación, nos pueden faltar nutrientes. Estos genios de la humanidad que he mencionado, por supuesto que no les faltaron nutrientes para dar luz a realmente verdaderas creaciones que fueron inmortales. Y ni que hablar a nivel del deporte. Hay deportistas de élite. Recomiendo muchísimo que alguien que esté interesado, tenga dudas acerca de la alimentación vegana, que pueda ver el documental que se exhibe en Netflix, que se llama The Game Changers, que muestra la alimentación de los deportistas de élite. Los mejores deportistas del mundo hoy son veganos. Entonces, no hay que tener miedo con esta forma, porque primero es un estilo de vida, como es la acepción originaria de dieta del griego, y luego impacta en los órdenes sociales, pero también impacta en todas las ciencias, porque cuando uno dice hay que aplicar el veganismo, esta filosofía, esta cosmovisión, ¿cómo va a impactar en las ciencias? Bueno, en el mundo jurídico veremos qué es lo que pasa, y qué pasa a nivel de salud pública, qué pasa a nivel de economía, de la redistribución de los recursos, y qué pasa a nivel del medio ambiente. Pero lo que tenemos que tener como norte, primero que nada, es que el veganismo es justicia, no es otra cosa, es justicia. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo llegamos a entender que los animales, y que es esta la injusticia histórica, por qué los animales siguen siendo tratados como cosas, como recursos, como algo que puedo consumir o explotar. Esto tiene mecanismos psicológicos o sociológicos muy profundos, que en el caso de la psicología fue estudiado
puntualmente por una psicóloga norteamericana que se llama Carol Adams, y que descubrió ciertos rasgos que se dan en todos los casos de la cosificación. La cosificación puede ser de cualquier ser. Ella hace una analogía muy puntual entre la violencia de género, es decir, cómo se cosifica a la mujer y cómo se cosifican los animales, y observa un paralelismo muy notorio. Estos rasgos psicológicos son la instrumentalización, que es justamente tomar el otro, ese otro puede ser un animal, puede ser un ser humano, se lo toma como un instrumento, como un medio para mis fines, abstrayéndome de que ese otro tiene sus propios intereses y fines. La negación de la autonomía es el cercenamiento de esa decisión, de ese ámbito de decisión, de autonomía, de libertad personal. La inercia, es decir, que el otro carece de subjetividades. La fungibilidad, es decir, el intercambio de ese otro por otro, justamente esto se da en las cosas. ¿Cómo es posible que ese otro ser que es sintiente y consciente pueda ser tomado como un objeto de mercado y que pueda ser cambiable e intercambiable por otro? La violabilidad, es decir, justamente el avance sobre la integridad, derechos esenciales de ese otro. La propiedad, que justamente el otro termina siendo un objeto de propiedad de quien se posiciona en ese lugar, como es en el caso de la violencia de género, que nosotros vemos muy a menudo en la UFI, cuando uno conversa con el femicida, cuando le toma la declaración al violento de género, y dice, bueno, porque es mía, porque si no es mía no es de nadie. Entonces siente esa apropiación, ¿no? del cuerpo de la mujer. Ya ni siquiera es una mujer en toda su integralidad, en lo que es holísticamente hablando, en su complejidad como ser humano, sino que es simplemente un cuerpo y es de propiedad de ese hombre, que tiene estricta vinculación con la reducción al cuerpo y la reducción a la apariencia, ¿no? Esto es muy, muy claro y el paralelismo es tan notorio en el caso de animales como el de la mujer, porque ya deja de ser justamente un individuo para transformarse en puro mercadeo, en puro objeto de stock. En el caso de los animales dejamos de hablar ya de un pollo, una vaca, un cerdo, que es sintiente, que es consciente, para transformarse en un corte, ¿no? Es un churrasco, es un lomo, es una patita, es una alita, es decir, se le da eufemismos, se lo dicotomiza, se lo parcializa, se lo secciona, se lo empaqueta y se lo pone en el mercado. Y lo mismo pasa justamente con el consumo de la mujer, cuando es reducida a ese cuerpo, ¿no? En la prostitución, en la pornografía, en el abuso sexual. Es decir, ya deja de ser un ser que tenga individualidad y tenga autonomía, y ni siquiera pareciera que tuviera derecho a requerirse el consentimiento. Estos rasgos que aparecen por razones académicas estructurados en compartimentos estancos, están intrínsecamente vinculados y todos forman parte de un mismo concepto o de un mismo complejo psicológico, que es cosificación, y que en el fondo radica todo esto en la falta de empatía. Y Carol Adams nos va a hablar de lo que se llama el referente ausente, que es una negación de una carga simbólica tan fuerte, tan potente, con tanta violencia, en la cual ya en el plato no está el quien debería estar ese ser, no está la vaca, el pollo, el cerdo, que es un individuo que no prestó su consentimiento para estar en ese lugar, que no prestó voluntariamente su cuerpo, y que ya no está en ese plato, entonces se lo niega, se lo hace desaparecer, se genera este concepto de violencia simbólica en la ausencia, y tenemos ese corte de carne. Entonces se suprime la discusión sobre el animal que está detrás, y ese es el referente ausente. Entonces el proceso comienza con un proceso psicológico, que es donde están todos estos rasgos que he mencionado, con la negación simbólica, con la fragmentación o dicotomización de este ser o individuo en partes, para evitar que el cerebro humano pueda decodificar y construir que en realidad hay un ser detrás de todo esto. La góndola nos muestran justamente un stock, y uno ya ni siquiera al consumidor le impresiona la sangre que está ahí, ni siquiera reconstruye qué hay detrás, que es un ser que sufrió un verdadero infierno en la tierra. Y para apuntalar todo este sistema perverso,
hay un adoctrinamiento especista, una educación especista, donde se plantea que en el centro del pensamiento filosófico, en el centro de la discusión, siempre está el hombre, la mujer, ¿no? El ser humano, y que las demás especies están subordinadas al ser humano. Entonces, con esta educación especista, claramente antropocentrista, donde el ser humano es el que decide sobre la vida y muerte del resto de las especies y en última instancia de la naturaleza en sí misma, donde la somete a la naturaleza y elige someterla, dominarla y explotarla, luego es tan solo un paso para llegar al consumo. Y esto tiene estricta vinculación con la dominación patriarcal. ¿Por qué? Porque se dice que psicológicamente el hombre no podría permitirse sentimientos irracionales, donde la mujer sí lo tiene, de compasión, de piedad y de empatía, porque el hombre se lo ha formado de una manera donde tiene que someter a la naturaleza y someter a todos los seres bajo su yugo, bajo su manda. Y por ende no puede someterse a esos sentimientos que pueden ser tildados de irracionales, donde uno podría mostrar compasión o empatía hacia el resto de la creación, hacia el resto de estos animales no humanos. ¿Por qué? Porque el hombre entonces tendría que comer carne, y esto es claramente en la política sexual de la carne, se habla de esto, de que el hombre, un verdadero hombre hecho y derecho, tiene que comer carne sin reparos y sin cuestionarse de dónde viene. Por eso se dice mucho que el consumo de carne y la explotación animal tiene mucho de dominación patriarcal. Recordemos que la mayoría de las hembras, por su capacidad de gestar, son las más explotadas en la industria cárnica y en la industria, por ejemplo, láctea y del consumo de huevos. Las hembras son utilizadas y explotadas y esclavizadas para procrear o para servirse de su leche hasta la muerte, casi 20 horas sin parar, generando infecciones hasta que en algún momento quedan abatidas, desplomadas. Y esa pobre vaca, por ejemplo, que estuvo al servicio de brindar una leche que no es necesaria para el ser humano, porque el ser humano es el único animal mamífero que sigue tomando leche después del periodo de lactancia, es decir, más allá de los 2 años. Ningún mamífero sigue tomando leche, no lo necesita. Y nos hicieron creer eso también. Bien, entonces la cosificación, para poder redondearlo y tener un puntapié inicial y poder seguir trabajando en esta hipótesis, es cuando consideramos o nos comportamos hacia los demás como si fueran un simple medio para alcanzar un fin y no como individuos que tienen derecho a que sus necesidades e intereses sean tenidos en igualdad de condiciones como fines en sí mismos, con un valor inherente, como un fin en sí mismo y no como fines para los medios de otros. Y acá se produce esta dicotomía o disrupción en la conciencia, donde en el dibujo queda clarísimo, ¿no? Es decir, una persona ama a este animal que es llamado de compañía, el animal de compañía, que es parte de su familia, y por otro lado está comiendo, o está matando otro ser animal que la ciencia ya ha afirmado que es más inteligente que el perro. Entonces, el grado de sensibilidad de un cerdo es superior al de un perro. Y, sin embargo, es considerado como un objeto de consumo, parte de mi alimentación. Uno es parte de mi familia, el otro es parte de mi alimentación. Bien. ¿Y esto por qué sucede? Justamente por el especismo. El especismo es un término acuñado por Richard Ryder, filósofo y psicólogo inglés, en 1970, que parte del presupuesto de entender, de considerar, de que hay una consideración moral divergente para el ser humano y para el resto de las especies, como dije al principio. Y esta es hija del antropocentrismo moral. Es decir, creer que estamos en el centro de toda consideración moral y que el resto de las especies y toda la naturaleza en sí misma está sometida a nosotros. Y justamente de la mano del adoctrinamiento especista hay un concepto que introduce la licenciada y doctora en psicología Melanie Joy de la Universidad de Massachusetts, que es el carnismo. El carnismo es un conjunto de creencias que a veces en forma invisible, subyacente dentro de la sociedad, en forma de patrones psicológicos o patrones sociológicos,
nos combinan, nos obligan y determinan a la gente a consumir carne, bajo la idea de que es natural, normal o necesario. No es natural, como lo veremos después, no es normal, ni tampoco es necesario. Pero nosotros que queremos, en definitiva, tratar de generar una discusión, no nos serviría de nada establecer normativa prohibitiva en orden al consumo de animales. El prohibicionismo siempre ha tenido efectos diametralmente opuestos a lo largo de la historia y nunca ha resultado bien. Entonces, nosotros no podemos generar una verdadera verborragia legislativa para prohibir determinadas conductas cuando no desafiamos las creencias que le dan causa a este status quo. Entonces tenemos que desafiar las creencias a través de un método paradigmático, generar un nuevo paradigma, cuestionar estas creencias, no dar por sentado que esta realidad que tenemos es una realidad consolidada y verdadera, es decir, como dice Thomas Luckmann, una verdadera realidad objetivizada, que nos es dada y la aceptamos como tal, sino que la tenemos que cuestionar, máxime los que estamos en el lado del derecho. Porque si dijimos que el veganismo es justicia, yo creo que ninguno de nosotros que empezó a estudiar derecho fue justamente para tolerar o aceptar injusticias. Lo que más nos movió en todos los casos fue reparar injusticias. Y entonces, como promotores de este cambio, tenemos que generar esta discusión y este cambio de paradigma. Y no basta con reconocer que son sintientes, como lo trae el Tratado de Lisboa del año 2009, donde dice, que es casi la Carta Magna de la Unión Europea, donde dice que los animales son seres sintientes, sino que también tenemos que llegar a la conclusión, por supuesto, de la mano de las conclusiones científicas, de la evidencia científica, que son conscientes. Y esto es lo que va de la mano de la Declaración de Conciencia de Cambridge, que luego tuvo su correlato jurídico con la Declaración de Toulon, en Francia, por supuesto, con los catedráticos de la universidad, en las cuales exigen que se decosifique, que se anule el trato de cosificación a los animales no humanos, que se elimine la carga de que son parte del mercado, del consumo, y que se le reconozca la personalidad jurídica. ¿Qué decimos nosotros como persona? ¿Por qué llegamos a la conclusión o por qué podemos propiciar que los animales no humanos son personas? En primer lugar, tenemos que ver qué es lo que entiende la ciencia, el lenguaje más llano, la biología, el derecho en general, en lo que se refiere al concepto de persona. La persona es un ser dotado de razón, consciente de sí mismo, poseedor de una identidad propia, con lenguaje y expectativas de mantener su bienestar. Bien, ustedes me dirán que algunas de estas cosas pueden no estar en los animales, veremos que sí, pero quiero recordarles que están la superposición de los casos marginales, esto es, casos de personas humanas que tienen capacidad disminuida, en las cuales puede no estar la razón, puede estar un lenguaje deficiente, puede estar una falta de aprehensión de la realidad, y sin embargo, nadie los priva de sus derechos, más allá de que puedan ser ejercidos por un tutor o representante legal. Bien, tradicionalmente se consideraba que los animales, ya esto no fue discusión, ¿no? Porque en la Edad Media se entendía con los juicios que se hacían a los animales, que llevaban íncita, por supuesto, una etapa de tortura, que era muy propio de la etapa de la Edad Media, para obtener una confesión, y esa confesión llevaba a una sanción penal, que siempre era la muerte. Y era muy común el caso de los herejes o los disidentes con los poderes que atentaran contra la subjetividad real. Y entonces también se hacían juicios a los animales. Fue famoso el caso de un juicio a una cerda por haber lastimado a un niño, a la cual se la torturó, se obtuvo una confesión y se le aplicó una sanción penal. Pero este tipo de juicios, que eran muy comunes y muy caros a la Edad Media, conllevaban un error lógico-jurídico, que era nosotros que
el problema de considerar que si una persona es sometida a proceso penal es porque puede determinarse, es decir, tiene capacidad de reprochabilidad, como decimos desde el lado de la óptica penal. La posibilidad de determinarse, la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, lleva íncita la posibilidad de obtener una sanción penal con esta posibilidad de autodeterminación. Entonces, desde el momento que en la Edad Media se consideraban admisibles estos juicios, conllevaba la idea de considerar que entonces los animales, o en este caso la cerda, tenía capacidad de determinarse como un agente moral. Y esto era inadmisible. Entonces luego se dio paso a una etapa de Estado policía, donde los marginales, el hereje, los animales, la mujer, el colonizado, eran sometidos simplemente a un Estado policía de neutralización y no de juicio, porque eran considerados meros autómatas. Puntualmente los animales, así lo entendía René Descartes, que fue funcional a esta ideología. Algo que fue totalmente inadmisible en el iluminismo, de la mano primero de Jeremy Bentham, el filósofo inglés, quien consideraba que los animales, haciendo un paralelismo con los esclavos, que él consideraba o recordaba que en Francia, que todavía tenía algunos esclavos en las colonias y ya habían sido liberados, decía: ¿cuándo llegará el día, entonces, como los franceses que entendieron que el color de piel no es fundamento necesario para privar de derechos a un ser humano, llegará también el día donde nosotros podamos entender que el número de patas, las escamas en la piel, los cuernos y otras características propias de los animales tampoco es fundamento suficiente para privar de los derechos a estos animales, compañeros nuestros en la sociedad y en la naturaleza, y que no les pudo haber sido quitado sino por la tiranía del hombre. Eso decía Jeremy Bentham, dando paso a lo que se conoció como el utilitarismo. Pero ya vamos a acceder a esta teoría. Es importante considerar que la ciencia biológica, antes de la Declaración de Cambridge, decía que era importante el neocórtex o el neurocórtex, que es una parte del cerebro, una parte frontal, que es la que entendía que generaba conciencia, que ante la ausencia de neurocórtex no había posibilidad de generar conciencia. Luego de la Declaración de Conciencia de Cambridge, del 7 de junio del año 2012, se dijo, cuando se reunieron los más prestigiosos neurocientíficos y neurobiólogos del mundo, y llegaron a la conclusión en Cambridge, en la universidad, de que esta ausencia de neurocórtex no es fundamento válido para entender que ese animal puede experimentar estados afectivos. ¿Y cómo lo hacen estos animales? Se habla de los grandes mamíferos. ¿Qué pasa con los que no son? Por ejemplo, las aves. Bueno, justamente tienen sustratos neurológicos, neuroanatómicos y neurobiológicos que emulan el neurocórtex y generan conciencia de la misma manera. Y llega a la conclusión, la Declaración de Conciencia de Cambridge, que todos los animales no humanos, incluyendo mamíferos, pájaros, y incluido, esto me lo dijo puntualmente el redactor de la Declaración de Conciencia de Cambridge, Philip Lowe, que es doctor en neurociencia, CEO de Neurovigil, asesor de Obama, del expresidente de Estados Unidos y de la NASA, que están incluidos en esta Declaración de Conciencia los peces y los insectos. Así como lo escuchan, los insectos también tienen conciencia. Por supuesto que hay graduación en la sintiencia y en la conciencia, pero lo tienen. Las abejas tienen sueños lúdicos, los mosquitos, según un estudio de Oxford, tienen terror de que los persigan y los maten. Entonces, hay un nuevo paradigma abierto. El exabrupto cartesiano no tiene lugar más. La ciencia abrió un camino del cual ya no es posible retroceder. Los animales no solo son sintientes, los animales no solo sufren, sino que también son conscientes. Disfrutan de expectativas de bienestar y de perjuicio o de disvalor en sus intereses. Tienen expectativas de mantener su libertad, su integridad y su vida. Y este señor que aparece en la diapositiva, que es el cuervo de Nueva Caledonia, es el ser más inteligente de la Tierra, como yo siempre trato de explicar. No tiene neurocórtex, ha superado todos los estudios más avanzados y los experimentos de conjeturas que se le puedan imaginar
ha resuelto casos de herramientas para poder alimentarse, ha generado herramientas, ha utilizado métodos para alimentarse. Por ejemplo, ha utilizado el principio de Arquímedes, de desplazamiento del volumen de agua. Cuando en un tubo había agua y quería beber, arrojaba piedras al interior de ese tubo para elevar el nivel del agua y poder tomar. O sea, podríamos decir que el cuervo de Nueva Caledonia conoce el principio de Arquímedes y carece de neurocórtex. Ha podido resolver el caso del agente causal oculto, que es algo que solamente lo podían haber hecho hasta ahora, según experimentos, los mamíferos superiores del género de los simios, como bonobos, chimpancés o orangutanes. El cuervo de Nueva Caledonia no solo lo hizo, sino que lo hizo más rápido. Entonces, es tanto lo que no sabemos y por eso es que la ciencia nos auxilia y nos lleva a considerar que no solo estos animales de compañía, no solo aquellos que son parte de nuestra familia, aquellos que están en peligro de extinción, sino todos estos animales de consumo, o mal llamados de consumo, de granja, son seres altamente sensibles y con grandes capacidades. ¿Por qué hemos llegado a esta consideración donde los animales son vistos como cosas? Parte de tres fuentes. En primer lugar, la costumbre de muchos pueblos de las primeras etapas de la vida humana en la Tierra de conseguir comida a través de caza y pesca y posteriormente de la ganadería y luego al día de hoy, más recientemente a través de la ganadería intensiva, que es un verdadero horror y una verdadera afrenta al medio ambiente y a la Tierra. La verdad es que todos los primatólogos y antropólogos más famosos del mundo, y cito a Alan Walker, al doctor Alan Walker, antropólogo inglés, llega a la conclusión que antes de llegar al Homo sapiens estuvo el Homo erectus, estuvo el Australopithecus, que son todos antecedentes previos a la llegada del Homo sapiens. Todos estos homínidos eran frugales, eran frugívoros, no comían prácticamente nada que no fuera frutas, verduras, semillas, brotes de la tierra. Todos los dientes examinados en un periodo de 12 millones de años por el doctor Alan Walker, los que se han hallado en estos periodos, antecesores al Homo sapiens, eran esencialmente frugívoros. Él sostiene además como antropólogo y primatólogo que tenemos una compatibilidad de ADN del 99,9% con los gorilas, no con el chimpancé, no con el orangután como se creía. Y por supuesto, el gorila no tiene ningún tipo de consumo de proteína animal y no tiene enfermedades vasculares, cardiovasculares, no tiene diabetes, no tiene colesterol, no tiene ningún tipo de problema de fuerza o de potencia. Entonces, ¿qué pasó a lo largo de la historia para entender qué pasó con este cambio? ¿En qué momento el ser humano empezó a consumir algo de proteína animal? Bueno, justamente coincidió con un evento climático que fue la glaciación, es decir, la Tierra se cubrió de hielo y al no haber verde empezaron a incorporar algo de proteína animal que no podían obtener por las plantas. Y esto fue no de cazar, porque el ser humano, el Homo sapiens, no tiene una fisiología o anatomía disponible para cazar animales. No tiene garras, no tiene la velocidad, no tiene una dentadura directamente proporcional para poder desgarrar músculo, tejido, nervio, hueso y comer en crudo. Tampoco tiene las enzimas necesarias para poder digerir los alimentos cárnicos en crudo, a corazón latiente, sangrante, para comer huesos, músculo, cartílago, ano, ojos, cerebro en crudo. Cocina sus alimentos, sazona sus alimentos. Y tampoco tiene un tracto digestivo del tamaño adecuado, como tendría un carnívoro, que prácticamente es de 2,53 del tamaño de su torso, que es muy rápido para poder eliminar las toxinas y los ácidos grasos productos de la ingesta de carne, puesto que nuestro intestino tiene aproximadamente entre 2 y 13 veces nuestro torso, lo cual muestra a las claras que es un sistema, un tracto digestivo adaptado para la ingesta de, justamente, de toda la celulosa y de todas las frutas y verduras que requieren un mayor tiempo de procesamiento y rápida asimilación sin dejar residuos tóxicos como lo deja la carne. Hace falta que diga que en el año 2015 la Organización Mundial de Salud declaró a las carnes procesadas y a las carnes rojas cancerígenas. Si todavía no lo sabían, lo hago saber. No lo decimos los veganos, lo dijo la Organización Mundial de la Salud.
Entonces, realmente nuestra estructura orgánica no está adaptada para comer animales. No es lo que, si bien nuestra fisiología es omnívora, no es lo que mejor nos hace. No tenemos una fisiología adaptada o que nos haga bien el consumo o la ingesta de carne. Por eso aún hasta los más radicales, es decir, sociedades dietistas que todavía siguen sosteniendo la importancia del consumo de carne, hablan en un esquema de un gráfico de pastel de la ingesta de carne en un 9% y el resto, estamos hablando de un 91%, estamos hablando de frutas, verduras, cereales, semillas, legumbres y aceites grasos esenciales, ¿no? Aceites vegetales. Entonces, aún los más radicales no pueden sustraerse a la evidencia científica y decir que la carne o el consumo de carne es malo. Entonces, cuando decíamos si era natural, normal y necesario, ni es natural, ni es normal, ni es necesario. Y no es normal porque si probablemente cualquiera de nosotros le pusiéramos a un niño de corta edad en su cuna, un niño de 2 años, una manzana y un conejito, lo más probable es que se coma la manzana y juegue con el conejo. Y no al revés, que se coma el conejo y juegue con la manzana. Eso no sucedería nunca. Y luego la otra etapa o concepto que se utilizó como fuente es el concepto teleológico, es decir, del lado de la religión, mal interpretado a mi juicio, de dominio basado en el Génesis 1:20-28, donde se dice en la Biblia que a Adán le fue entregado el dominio del mundo humano. Este dominio no es equivalente a explotación, sino a señorío, es equivalente a decir que el ser humano sí está, y pongo comillas, porque digo, el ser humano está en la más alta de la escala animal, los animales están anclados en el ser y no crearon la guerra, los pesticidas, los incendios, las guerras. Por eso pongo comillas. Pero pongamos que el ser humano, por su mayor capacidad de raciocinio, no quiere decir que los animales no lo tengan, dije que tiene un poco más, en algunos casos, les ha dado la posibilidad de cuidar el resto de la creación. Entonces este dominio no es equivalente, no es una carta abierta, no es licencia, esta agencia moral no es una licencia para explotar, es una licencia para cuidar. Y fíjense qué erróneos han interpretado los conceptos teleológicos, que el mandamiento de no matarás, que en el hebreo antiguo es lo tirzak, en el diccionario hebreo-inglés del doctor Reuben Alcalá, se dice que esta palabra, que se utiliza en el hebreo clásico, se refiere a cualquier matanza, a cualquier tipo de matanza, y no necesariamente al asesinato de un ser humano. Y desde los evangelios gnósticos, obtenidos en la caverna de Qumran, donde nos muestran un Jesús compasivo y ético desde el punto de vista de los animales, perteneciente a la secta de los esenios, junto a su primo hermano Juan el Bautista, donde no se consumía carne. Por supuesto que son evangelios que la Iglesia Católica oficial no los acepta. Desde el budismo, con el Canon Pali, el Dhammapada y otros textos muy importantes donde se habla de la compasión hacia todos los seres sintientes. El jainismo con el concepto de ahimsa o ahimsa, que significa no violencia, no matar a ningún ser, porque para estas filosofías, más que religiones, filosofías, consideran que la divinidad mora en el corazón de todos los seres. Y el hinduismo o krishnaísmo, donde la propia divinidad dice, acepto gustoso una flor y una fruta, y nada más que eso, y agua, en el Bhagavad Gita, que es la Biblia hindú. Todas estas religiones tienen un norte, que es la compasión y la esencia de todos los seres con un alma, si se quiere, ¿no?, para avanzar en lo que es conceptos teleológicos. Pero poco nos importa eso, porque más allá de la discusión religiosa o filosófica de si los animales tienen o no alma, que por ahí lo traía en discusión Pitágoras y luego todos los filósofos, lo que sí tienen es intensia, capacidad de sufrir, capacidad de bienestar y puntualmente conciencia. Y eso es suficiente desde el punto de vista moral o ético para asignarle derechos. Por supuesto que esta suposición de los animales no tienen conciencia, ya la hemos derribado, por lo cual esa tercera fuente no tiene ninguna validez. Y esta es la discusión que tenemos que darnos nosotros, que es la ética, la cuestión ética, más allá de lo filosófico o religioso, es decir, si tienen capacidad para sentir, para sufrir, para experimentar goce
y por supuesto de ser conscientes, esto es lo que nos tiene que llevar a la conclusión de otorgarle derechos desde el punto de vista de consideración moral, no otra cosa. Y la bioética, que partió como moralidad, como evolución biológica, es decir, nuestra estructura neuronal da a luz una determinada ética. Y por eso la ciencia, puntualmente la neurociencia, ha establecido una conexión muy puntual entre lesiones cerebrales y moralidad o patrones éticos. Desde esa posición, desde nuestra propia evolución, donde nuestra conciencia forma parte de la evolución, de la supervivencia y de un modelo o, si se quiere, una óptica o una visión del mundo, actual por supuesto, porque a veces nos quieren decir, sí, pero siempre se comieron animales. Sí, sí, en la historia se comieron animales. En la historia, hace 400 años, hubo esclavos, seres humanos que tenían la piel de color negra, oscura, y eran sometidos como cosas. Se los podía vender, maltratar, matar, y no había consecuencias más allá de una cosa. Y hace poco menos de medio siglo, poco más de medio siglo, la mujer no podía votar. Había casa de brujas, incesto en determinadas comunidades. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a evolucionar? ¿Vamos camino hacia otras liberaciones? ¿O vamos a involucionar? Entonces, cuando la discusión es sobre lo que se hizo históricamente, es realmente una falacia de apelación a la tradición, que por supuesto, porque está en la tradición no quiere decir que sea bueno. Y cuando hablábamos del Shakespeare Bentham y el utilitarismo fue el principio, el inicio de una primera luz acerca de entender que los animales podían tener algún tipo de derechos. ¿Y por qué? Porque lo que evaluaba era que podían sentir y que podían sufrir, entonces se buscaba una especie de ecuación donde se decía lograr la mayor felicidad o bienestar para el mayor número posible. Y fue un inicio muy importante que abrió el camino a la liberación animal o a la discusión de los derechos de los animales. Pero ¿cuál fue el problema? Que jamás iba a controvertir la posibilidad de que si estaba un conflicto de intereses entre los animales y el ser humano, y si eventualmente la crianza de animales de granja o la experimentación de animales podía eventualmente satisfacer a un mayor número o dar mayor satisfacción a un mayor número de seres humanos, entonces era lícito y era ético y moral explotar a esos animales. Entonces, el utilitarismo empezó siendo un inicio, pero se quedó corto, porque el espectro siempre fue con una colisión con los intereses o con las prerrogativas de los seres humanos. Y luego apareció la deontología, donde hay una consideración moral y deberes humanos como correlativos, es decir, hay una consideración moral hacia los animales no humanos por su valor inherente, por ser sujetos de una vida y por tener experiencias de bienestar y malestar, con una especie de imperativo categórico como correlato del que hablaba Kant, para nosotros mismos, como el deber de respetarlos. Ellos tienen esos derechos por ese valor inherente y nosotros tenemos esta obligación de respetarlos. Más modernamente apareció el contractualismo, que es una especie de consenso que se dio el contractualismo justamente en la creación de todas las sociedades, con Rousseau, Voltaire, y que no era estrictamente aplicable al derecho de los animales, pero sí, en esencia, ¿qué pasa con esto? Del punto de vista de cómo se constituye una sociedad ab initio. ¿Y cómo es? Parten del velo de la ignorancia. Se desconoce quiénes van a integrar o quiénes van a ser los que van a componer esa sociedad que se está por construir. Y se prescinde de su orientación sexual, racial, religiosa, étnica, social. Y están todos incluidos en ese contrato en una especie de supuesto de velo de la ignorancia. Entonces, forzando esta teoría, sin ningún tipo de contradicción lógica, ¿cuál es el problema para incorporar, les dice del contractualismo a nivel de bioética, cuál sería el problema de incorporar a los animales, o es decir, la pertenencia a una especie dentro del velo de la ignorancia? Ya no me interesa no solo estas orientaciones o estos orígenes de ese individuo, sino tampoco me interesa la pertenencia a una especie y queda incluido en la sociedad que se va a construir. Por supuesto, en un contrato democrático. Y eso no es otra cosa que lo que estuvimos hablando. Llevar la discusión a un plano donde podamos cuestionar la causa
del especismo, la causa de la cosificación. Y por último, el igualitarismo, que parte de la repartición igualitaria de valor y bienestar entre todos los individuos, con una suerte de prioritarismo, es decir, se le da primero la atención moral o, si se quiere, la pertenencia y la pertinencia moral mayor a aquel que está en peor situación, y siempre con un norte, reducir la desigualdad total y mejorar el bienestar general o la situación general. El igualitarismo tiende a esto y es más cercano a lo que está en la postura filosófica del veganismo. Pero la verdad es que siempre el veganismo toma, por eso es mucho más amplio, el veganismo jurídico mucho más amplio que estas teorías, porque es una ética de igualdad, de respeto y justicia, y porque en cualquier escenario teórico, ético que queramos analizar, siempre se genera un mundo más equitativo, porque siempre el veganismo tomó a los seres en forma individual como iguales, porque jamás le importó la pertenencia a la especie para hacer un contrato social y incorporar e incluir a las demás especies en la sociedad, porque siempre se le impuso como un imperativo categórico el respeto y la justicia, y porque en todos los escenarios teóricos donde se dé esta equidad, va a haber equidad para los propios cuerpos de los seres humanos, no de los animales no humanos, además de ellos, porque va a haber una equidad en el medio ambiente, porque se va a poder generar un medio ambiente más sano y porque va a haber una redistribución de los recursos en forma más equitativa y va a haber un verdadero prioritarismo en lo que se refiere a los recursos. Recordemos que la FAO, la Agencia de la Agricultura y la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas, en un documento muy largo, científico, que se llama La larga sombra del ganado, responsabiliza directamente del cambio climático a la cría intensiva de ganado, a lo que genera y lo que impacta la contaminación, agua, cielo, tierra, atmósfera, cuencas hídricas. Todo lo que está pasando a nivel de gases de efecto invernadero es responsabilidad de la cría intensiva de ganado. Y entonces, hace un cálculo, si se tomara la totalidad de esos granos y cereales que se les da de comer a los animales, que luego, en un sistema perverso que lo único que está generando es deforestación, monocultivo y contaminación, para dárselo de comer a estos animales que luego son masacrados en una dieta que no necesitamos en absoluto, porque ya lo dijo la Sociedad Argentina de Nutrición, y lo han dicho todas las academias de nutrición del mundo más importantes, como la británica, la estadounidense, la canadiense, que una dieta vegetariana vegana, bien equilibrada, satisface la totalidad de los nutrientes del ser humano en cualquier etapa de la vida. Entonces, y que aparte sirve para conjurar la mayor cantidad de enfermedades crónicas que aquejan a la humanidad. Entonces, si se diera, dice la FAO, la totalidad de ese alimento que hoy está volcado a la cría intensiva de ganado, a la alimentación humana, se podría alimentar 2 veces la totalidad de la población humana. Entonces, es equidad. El veganismo jurídico es equidad en todos los aspectos. Y es mucho más abarcativo que todas estas teorías éticas. Bien, hablemos un poquito de derecho animal puntualmente. El concepto de persona humana ya fue dado por Sandra, la orangutana del zoológico, felizmente liberada por un habeas corpus. Este concepto hoy está extendido en todas partes del mundo, Luxemburgo, Austria, a través del Tratado de Lisboa, como dije, del año 2009, Reino Unido, Alemania. Este concepto ya es utilizado, el de persona no humana, y no es exclusivamente para los simios. La India mismo dijo que todos los cetáceos, ballenas, delfines, orcas, todos los que naden en aguas continentales de la India son personas no humanas. Entonces, este concepto hay que extenderlo al resto de la creación, al resto de los animales no humanos con estas características. Y es muy importante tener en cuenta que la Constitución Nacional habla de igualdad en el artículo 16, y jamás en ninguna parte habla de personas humanas o de personas, dice habitantes. Y los animales no humanos, como personas no humanas, son habitantes de nuestra sociedad, integran nuestra sociedad. Y por lo tanto, si esto es cierto, como venimos
analizando y haciendo silogismos lógicos jurídicos, llegamos a la conclusión entonces que estos animales, que son animales no humanos y con la categoría jurídica de persona, deben dejar de estar esclavizados, porque concretamente el artículo 15 dice que desde la jura de la Constitución no hay más esclavos en el territorio de la República Argentina, y estos habitantes están esclavizados. Por supuesto, ustedes me dirán, pero sí, pero hay un código alimentario, hay un código civil y un código penal que los trata o les da el estatus de cosas. Sí, perfecto, pero son normativas de orden interno, derecho interno, que jamás, por la supremacía constitucional del artículo 31 de nuestra Carta Magna, pueden estar por encima de ella. Por eso es que la declaración de Toulon, en Francia, insta a eliminar la cosificación de los animales no humanos y a dotarlos de personalidad jurídica. ¿Qué pasa con la ley de maltrato animal? Nosotros los penalistas hablamos de subsunción legal o tipicidad legal. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué pasa cuando una conducta o una acción que está sucediendo en la realidad fáctica se adecua a la norma, a lo que está descrito en un tipo penal, o en una norma penal, o en un artículo del Código Penal? Esto es lo que está pasando. Cada vez que vemos una escena como esta en un matadero, no es otra cosa que el artículo 3 de la ley 14.346 de maltrato animal. ¿Por qué? Porque dice, serán considerados actos de crueldad mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación, higiene, respecto de la respectiva especie animal o se realice por motivos de piedad. Nada de eso sucede porque hay un código alimentario que lo habilita a estos seres sintientes y conscientes, que los habilita a tratarlos de cosas y que permite justamente su inclusión y se produce lo que se conoce como esta exoneración de responsabilidad en lo que implicaría la infracción penal, ¿no? Lo que se llama Zaffaroni la tipicidad conglobante. Pero realmente cualquier escena del matadero no es otra cosa que la adecuación típica a una norma del Código Penal o en este caso de la ley de maltrato animal, que más allá de la discusión si hay o no mayor intensidad en las penas en una nueva ley de maltrato animal o en la incorporación del TAS, es decir, la tracción a sangre, que sería muy útil y sería muy importante también penas de efectivo cumplimiento, no lo voy a discutir, por supuesto. Yo quiero ir más allá, quiero rebatir la idea de que estos animales ya no sean simplemente, porque esta ley está muy pensada para los animales que conviven con nosotros en la sociedad, no los que están fuera de la sociedad. No hablemos ya de aquellos que están protegidos por fauna, hablemos de los que están en el infierno, en los que están justamente en verdaderos campos de concentración ambulante. Entonces, es muy importante hablar de un nuevo paradigma ético-moral, y nosotros que estamos del lado del derecho tenemos la obligación, el deber, el imperativo de cuestionarnos esta realidad objetivizada, lo que nos dieron, los que nos hicieron creer que era natural, normal y necesario y no lo es, y que justamente el derecho como un producto cultural y que responde a las pautas consensuadas de una sociedad en un momento determinado, hoy nos permita justamente generar un cambio en este paradigma ético-moral y aceptar que todos estos seres ya no son los animales de compañía, ni aquellos que están en riesgo de extinción, porque uno piensa en un panda y uno se conmueve, pero nadie piensa en el cerdo o en la vaca o en el pollo, o cómo sufren, o cómo son, como dije, altamente sensibles. Ya vamos a hablar de lo que pasa en las granjas industriales, a las megafactorías de cerdo, que nos quieren instalar en la Argentina como nuevas fábricas de pandemias. Entonces, estamos tratando de ver que ese corazón que aparece en la diapositiva late por igual en todos estos seres. Y nosotros no estamos de acuerdo con lo que sería el bienestar o las medidas de bienestar animal, porque el bienestar animal no cuestiona el uso o la explotación de los animales, y por eso hoy, para el veganismo jurídico, no es correcto posturas como la de Peter Singer, donde lo que no está en debate acá no es justamente la explotación, sino el modo en que se los trata. Es decir, sería correcto seguir manteniéndolos en cautiverio y explotándolos en la medida en que haya algún tipo de mejora en su situación general dentro de estas granjas o factorías. Pero permítame recordarles que el cuchillo que mata en la granja de bienestar, en la granja de, digamos, de vacas felices,
que es una mentira, o de jaulas vacías, mata por igual y explota por igual. Entonces nosotros, desde el igualitarismo, cuestionamos el bienestarismo o el utilitarismo, porque para nosotros usar a los animales o explotarlos es moralmente inaceptable y por eso somos abolicionistas. Y esto, como dije anteriormente, lo vamos a modificar a través de campañas de concientización para modificar este adoctrinamiento netamente especista y violento que tiene la sociedad, por el cual habla muchísimo de lo que somos como sociedad, en la medida que seguimos explotando y matando animales. Y para eso es muy importante, como dije anteriormente, discutir y rebatir estas causas que generaron este mercantilismo animal. Y tenía que referirme, no podía ser de otra manera, justamente al acuerdo porcino con China, el cual yo lo considero netamente inconstitucional. Sepan que justamente China, que es el principal productor y consumidor de cerdos del mundo, a través de lo que ha sufrido en el año 2018 y 2019 con la gripe porcina africana, la cual tuvieron que sacrificar más de 3 millones de cerdos, a los cuales los sacrificaron vivos, prendiendo los fuegos y arrojándolos a un foso, decidieron, justamente por la cantidad de enfermedades que vienen sufriendo y que no les permiten vender ni consumir estos productos, tuvieron la genial idea de exportar estas megafactorías, estas verdaderas fábricas de la muerte en serie, donde se mata sistemáticamente por minuto un animal, luego se lo empaqueta y se lo vende. Estas megafactorías van a ser exportadas. Y adivinen a dónde, a la Argentina. Hubo un primer intento de una firma, de un acuerdo, allá más o menos por abril, mayo, si mal no recuerdo, el cual fue, digamos, frenado por agrupaciones animalistas, y ahora estamos casi en las vísperas de que se vuelva a firmar, porque se habían dado cuenta desde el gobierno que no estaban priorizando ni la salud pública ni el cuestionamiento ambiental que les hacían estas mismas agrupaciones. Y estamos, digo, en las vísperas porque en noviembre estaría la firma de este acuerdo en el cual se instalarían en nuestra República Argentina megafactorías de cerdos, las cuales manejan un volumen de excretas y de contaminación inmanejable, que en todos los países donde han sido instalados generaron no solo contaminación del agua, de las cuencas hídricas, del suelo, que por supuesto requiere mayor sojización, ergo mayor monocultivo, ergo la destrucción de biodiversidad, ergo la destrucción del suelo, el cual no es renovable, la necesidad de mayor agua potable para poder trabajar. Recordemos que simplemente 100 gramos, para producir 100 gramos de carne vacuna hace falta 15.000 litros de agua potable. Por supuesto, fertilizantes, hormonas de crecimiento que se aplican a los animales, antibióticos, con lo cual va a generar más resistencia bacteriana. Y todas las comunidades que tuvieron instaladas las megafactorías recibieron contaminación y pandemias. Todas las enfermedades zoonóticas actuales, SARS, COVID, MERS, H1N1, son productos del hacinamiento y la explotación animal y de todo lo que conlleva y lo que está vinculado a ellas: deforestación, cambio climático, uso de fertilizantes, agrotóxicos, herbicidas, hormonas, antibióticos, y por supuesto casi todas las personas que trabajan en estas verdaderas fábricas de pandemias y fábricas infernales donde se matan animales constantemente, sufren enfermedades, estas mismas enfermedades que luego son transformadas en epidemia y luego en pandemia. Y eso es lo que quieren instalar aquí, en la Argentina. Por supuesto que este proyecto chino-argentino viola en forma flagrante el artículo 41 de nuestra Carta Magna, que afecta el derecho de todos los habitantes de gozar de un ambiente sano y equilibrado. Y esto no dudo en absoluto en catalogarlo de ecocidio, porque se van a comprometer recursos escasos y no renovables como el agua, la tierra y la atmósfera, y por supuesto los derechos de generaciones futuras. Y esto es un crimen de lesa humanidad, porque es un ataque generalizado contra la población bajo la excusa de aplicar una política de Estado. Es decir, que hace falta esta megafactoría porque van a entrar muchos millones de dólares.
Y estas auténticas fábricas de la muerte van a afectar la utilización racional de los recursos, van a afectar la preservación del patrimonio natural y cultural, la diversidad biológica, como antes dije, por todos estos elementos que van a ser utilizados en su proceso, y es una amenaza global al medio ambiente. Y esto lo dice la FAO, lo dice las Naciones Unidas, lo dicen todos los documentos que tienen que ver con las megafactorías de animales, es decir, la cría intensiva de ganado. Y además va a vulnerar, como dije, estos derechos esenciales, que como dijimos son derechos esenciales básicos, porque nosotros no pretendemos otorgarle derechos diferentes a los básicos que son negativos a los seres sintientes y conscientes que son animales no humanos. ¿Qué quiero decir con esto? No pretendemos que los animales voten, no pretendemos que los animales se casen, pretendemos que se respeten los derechos esenciales básicos negativos, que no le quiten la vida, que no quiten su integridad y que no afecten su libertad. Esos son los derechos esenciales básicos que queremos resguardar. Y justamente este acuerdo porcino lo que va a hacer es vulnerar toda la Constitución Nacional, todos los artículos relacionados a no solo al ambiente sano, sino puntualmente a la salud pública, al derecho a la salud. Y por supuesto va a afectar los derechos esenciales de estos seres que son personas no humanas. Ustedes entiendan que justamente en el proceso en el cual se trabaja con estos animales, los encierran de por vida en una jaula que apenas entran, se vuelven locos, se quieren lastimar, se quieren comer entre ellos mismos y lastimar y agredir, por lo cual cuando nacen, los cerditos se les corta la cola, se le arrancan los dientes y se lo hacen sin anestesia, y más de la mitad mueren por el shock traumático que sufren. Las cerdas se las han filmado cantándole o susurrándole en el lenguaje que ellos tienen, canciones para que se duerman los cerditos que viven al lado de ellos y toman o están siendo amamantados. Son escenas tristísimas, son tremendas, son verdaderos infiernos en la tierra, lo que sufren estos seres que encima tienen una inteligencia catalogada entre 4 y 5 años de edad de un niño humano. El grado de sensibilidad, inteligencia y conciencia de un cerdo es altísimo. Imaginen lo que pueden sufrir, cómo tiemblan de miedo cuando son sometidos a estas torturas hasta que son aniquilados. O cuando viven confinados toda su vida en una jaula en la que apenas entran y no se pueden mover. Bien, espero que difundan, espero que estén alertas de que esto es lo que se quiere instalar en nuestro país y que luchemos todos juntos para que esto no suceda. Como dijimos, el veganismo jurídico es más amplio y también recurre a conceptos de la ecología o el derecho ambiental o, en este caso, la deep ecology, que es la ecología profunda, o el derecho andino con el concepto del sumac causai, que significa el buen vivir, que va de la mano de Pachamama, es la tierra, y la hipótesis Gaia. ¿Qué es la hipótesis Gaia? ¿Qué significa deep ecology? Significa que la Tierra, o lo que nos hicieron creer que el planeta Tierra era justamente un barco, una nave que nosotros románticamente manejábamos hacia buen puerto. Bueno, esto no es cierto. Nosotros llegamos como especie, los seres humanos, en los últimos segundos de la hora de la Tierra. Somos nuevitos en la Tierra. Por lo tanto, nosotros no manejamos nada. La Tierra se maneja sola, así lo dice la hipótesis Gaia. Es un ser viviente que se autorregula, donde los seres no tienen competencia, sino que hay un proceso de complejización simbiótica. Y en esa simbiosis los tenemos que adaptar, tratando de vulnerar o afectar lo mínimo posible a la naturaleza y adaptarnos a la interrelación de estos procesos, en lo que se llama la teoría de los sistemas, a estos procesos simbióticos, sin alterar lo menos posible. Y a las pruebas está que cuando tuvimos que padecer o sostener estas cuarentenas a nivel mundial, ¿qué ha pasado con la naturaleza? Los ríos se sanaron, las aguas estaban más transparentes y especies que se creían extinguidas aparecieron. Entonces, cuanto menos intervenga el hombre, parece mejor. No parece que no seamos los choferes, los tripulantes, el capitán del barco. Todo lo contrario. Y esta es la frase que quiero que nos quedemos reflexionando. Si la Tierra se enferma, nosotros también nos vamos a enfermar. Ese es el corolario del accionar del ser humano.
Y justamente a través del buen vivir, que lo trae el derecho andino, ustedes piensen que, por ejemplo, la Constitución de Bolivia incluye a las montañas, a los ríos, y les da derechos subjetivos específicos. Entonces, ¿cuál sería el problema, desde el punto de vista lógico-jurídico, de otorgar derechos subjetivos esenciales y básicos a los seres humanos conjuntamente con las personas no humanas, es decir, con los animales? Ninguno, en absoluto. Entonces, los animales no humanos tienen consideración moral por el solo hecho de ser portadores de una vida, porque son sintientes, conscientes y tienen intereses en que se respeten estos derechos. Y este valor intrínseco es suficiente para otorgarle derechos subjetivos. No hay ninguna diferencia significativa entre este valor y el de los seres humanos. Darwin, que también era vegetariano, decía que no había diferencia de inteligencia entre los seres humanos y los animales restantes. La diferencia era de grado, no de clase. Hay un imperativo moral del ser humano hacia los animales restantes, a los demás animales y las futuras generaciones. Habla de nosotros como sociedad, la continuidad de estos modelos de explotación. Y esto no es una discusión trivial, baladí o superflua. Cuando alguien trae la discusión del veganismo, o en este caso el veganismo jurídico, y alguien le dice, pero no tengo tiempo porque la economía está muy mal, porque vivimos en pandemia, porque hay cuarentenas o lo que fuera, esta situación que estamos viviendo es producto justamente de estos paradigmas, este paradigma de explotación animal, estas pandemias, esta enfermedad en la madre tierra no es otra cosa que nuestro modo antropocéntrico de ver la naturaleza. Y hasta que no derribemos este concepto, no vamos a poder sanar ni la tierra, ni nosotros, ni el resto de la creación. Y la creación está entrelazada cuánticamente y vitalmente. Esto lo dicen ya, no lo dicen solamente los filósofos a lo largo de la historia de la humanidad y los religiosos famosos, donde hablaban de entrelazamiento de las vidas. Esto lo dice la física cuántica. Dice que desde el momento que se crea el universo, con el primer momento de extrema densidad de partículas, que se conoce como Big Bang, y desde el momento donde el universo se expande, las partículas se siguen influenciando mutuamente aunque estén a años luz de distancia. Eso se llama entrelazamiento cuántico y vital, y esto lo dice el doctor Alan Speth, francés físico cuántico, por ejemplo. Y esto ya no está rebatido. En la física cuántica se habla del principio de no localidad, es decir, lo que anteriormente se conocía como que todas las vidas están entrelazadas. Esta creencia, hoy corroborada científicamente, esta verdadera filosofía, por ejemplo en el budismo, el Buda primordial, Siddhartha Gautama, decía todas las vidas están entrelazadas. Estas creencias, estas ideologías, estos conocimientos ancestrales, por ejemplo, en los quechuas, fueron probadas científicamente. Entonces, científicamente significa que hoy se puede demostrar en un laboratorio. Y si se puede demostrar, dejan de ser creencias para volverse realidad. Entonces, el ser humano tiene la obligación de respetar toda la creación y toda la naturaleza. Y sobre todo, generar, en este caso de la discusión, una mejor situación para poder reparar las injusticias que vienen sufriendo los animales no humanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Decosificando, dotando de personalidad jurídica y generando un activismo político que justamente cuestione esta realidad y estas causas para llegar a una legislación. Fíjense, entonces, los animales no humanos son personas, a estas conclusiones llegamos, tienen derechos subjetivos esenciales como la vida, libertad e integridad. Por supuesto que lo van a poder ejercer por representación, como en el caso de las personas con capacidad disminuida. El veganismo genera un nuevo paradigma que intenta reparar esta injusticia histórica con los animales no humanos, y es más amplio que el derecho animal porque incluye las implicancias jurídicas del cuidado del medio ambiente, la salud pública, la educación, la economía y, por supuesto, genera un consenso democrático, un contrato democrático para conjurar en definitiva la desigualdad en todos los órdenes. Y fíjense que esta imagen
es la que nos tiene que llevar a pensar de que en realidad no hay diferencia significativa, no hay ninguna, como no lo hay acá. Los invito a que examinen esta imagen y piensen si el amor de madre puede admitir alguna diferencia. Si tenemos algún argumento, después de todo lo que hemos hablado, jurídico, legal, ético, moral, para discriminar. No hay ninguno. Y dejo palabras resonando de gran Leonardo da Vinci, que decía: desde una edad temprana he rechazado el uso de carne, y llegará el día en que hombres como yo verán el asesinato de animales como ven el asesinato de personas. Quiero invitarlos a que, creo que no estuvo en la presentación, pero fue negligencia mía. Yo soy asesor jurídico ad honorem también de la Unión Vegana Argentina, una agrupación que hace más de 20 años que trabaja en el activismo político respecto a la liberación animal y que tiene políticas claras. Los invito a ver el video que se hicieron con famosos de nuevas pandemias en Argentina, donde se habla de que la muerte no es un negocio. Lo pueden encontrar en todas las plataformas y puntualmente en YouTube, en el canal de YouTube de la Unión Vegana Argentina, que es Unión Vegana TV. Pueden analizar las conclusiones que están surgiendo a raíz del espacio que se le está dando a los veganos, que los veganos son el 9% de la población de la Argentina. Estamos hablando de 4 millones de vegetarianos veganos en la Argentina, y la discriminación que vienen sufriendo por la elección de esta visión o este modo o estilo de vida empático, y para eso hay un organismo que lo promovió la Unión Vegana Argentina, que es el ONAVE, el Observatorio Nacional de la Vegefobia. Algún día tendré oportunidad de hablar de lo que es la vegefobia como instrumento de control social y dominación. La UBA a la vez fue elegida por Paul McCartney para hacer el lunes sin carne, que es una actividad que se da en todas partes del mundo, donde se elige un día a la semana, puntualmente el lunes, donde se da en las reparticiones públicas, escuelas, colegios, universidades, organismos de administración centralizados y descentralizados, un menú sin carne para promover y bajar justamente el consumo de carne. Y sigan, por supuesto, en todas las plataformas, Facebook, Instagram. Entiendan que hay también una revista vegan que está ahí gratuita, en la cual se da información del punto de vista de veganismo, y en la última edición, la número 40, que figura ahí, yo hice un trabajo mucho más amplio sobre la inconstitucionalidad del acuerdo porcino con China. Bueno, no tengo más para decir, he hablado demasiado. Les agradezco que hayan tenido el tiempo de escucharme, y bueno, dejamos la posibilidad de que si alguien tenga alguna pregunta, los voy a escuchar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Carrión, por la excelente exposición, brillante. Sí, hay aquí algunas preguntas, sobre todo con respecto a la legitimación activa en caso de tener que iniciar una demanda. O podemos habilitar el audio para que participen directamente. Allí estaba Walquiria, si querés rehabilitarte el audio. Walquiria Sosa Ramos. Hola. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? sí. Un poco bajito. Hola. Hola. Bueno, hago esta pregunta, hola, porque en este momento estoy con temas, por ejemplo, uno de ellos es yo llevo una actividad de rescatar animales, trabajo con tránsitos, y bueno, dejé un animal en un lugar hace un año, ese animal estaba muy enfermo, se llevaron a cabo varias operaciones, y ahora había que decir, no, ya estaba decidido por su médico tener que hacerle quimioterapia, y la persona que la tiene no la quiere entregar, ¿no? Entonces, bueno, realmente yo necesito dirigirme a la justicia, le estoy haciendo una carta de documento a ella, pero me cuesta a mí muchísimo el término que tengo que usar, por todo esto que el doctor está hablando, porque para la justicia, más a nivel civil, son una cosa, y me pueden patear el tablero si yo voy con otros argumentos. Exacto. Entonces, es muy difícil, se me hace muy difícil. E inclusive al veterinario, que le tengo que también hablar con términos legales, porque ella lo llevó a otro veterinario, donde hacen una medicina que es la medicina como es la que suprime el tema de las enfermedades, pero no, hay 3 oncólogos que dicen hay que hacerle la terapia convencional. Entonces también le tengo que mandar a decir algo al veterinario, y no quiero usar los términos, es mi perra,
soy la propietaria, la verdad es que no me gusta, pero también me encuentro que, bueno, no sé si me entendieron, una Sí, sí. respuesta, a ver, ayuda a esto, por favor. El problema es que justamente estamos en pañales con lo que vos estás mencionando. Justamente la legislación activa está hablando de cosas, habla de cosas. Entonces, ¿qué tenemos por otro lado? La ley de maltrato animal. Si esa persona no quiere Claro. dar el tratamiento pertinente, está incurriendo en un acto de maltrato animal. Entonces, más que lo civil, es lo penal. Si el animal está necesitando un tratamiento específico y la persona no se lo quiere dar, está generando una situación de maltrato. Habría que hacer una denuncia por maltrato animal. Buenísimo, doctor. La verdad no lo tenía presente a esto. Así que bueno, nada. Muchísimas gracias. No voy a invadirlo porque son muchas las cosas. Va a ser más Y efectivo otra cosa, que ir por la vía civil. ¿Hola? Que va a ser más efectivo eso que ir por la vía civil. Sí. Yo lo que hago es dividir, decir como que, bueno, lamentablemente no es la forma en que yo considero, pero entonces ahí me dirijo en términos civiles, haciendo la salvedad, que no es lo que yo acepto, ¿no verdad? Claro. Escribo sobre ellos. Y después solo unas palabras, y bueno, más allá de agradecerle todo lo que nos está enseñando, es contarle que hoy en día hay 3 animales en el Instituto Pasteur encerrados por orden de un fiscal de la Fiscalía 7 Contravencional Penal de Ciudad. Los sacaron adelante de un menor que lloraba, porque no querían obviamente que se llevara a sus animales, sin una causa justa. En todo caso era un solo animal el que había mordido a una de las personas de la casa, y esos animales fueron arrebatados de un hogar donde dormían todos los días arriba de las camas de sus dueños, de su dueña, una señora sola con hijos, y hace ya una semana que están encerrados en una pequeña jaula en el Pasteur. Esa es la forma que hoy en día sigue la justicia, por lo menos parte de la justicia, tratando a nuestros animales. Estamos muy lejos de muchas cosas. Bueno, gracias, doctor. No, gracias a vos. Gracias. Ayelen Fernández hace un planteo interesante con respecto a la inconstitucionalidad, la postura respecto de la inconstitucionalidad del acuerdo con China. Ayelen ve este punto de vista. ¿Cree que podríamos accionar legalmente para frenarlo? Es decir, ¿qué viabilidad cree que podría tener? Aye, podés reactivar tu micrófono si querés, para completar la pregunta. Buenas. Hola. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, excelente charla, la verdad que no lo había pensado desde ese lado, cuando usted habló de la parte de la inconstitucionalidad del acuerdo con China, me puse a pensar eso, quizás habría, o sea, ¿usted cree que es viable quizás presentar una demanda de inconstitucionalidad, en este caso sería contra el Estado Nacional, para que no se llegue a firmar el acuerdo con China? Porque digo, hubo mucha movida en redes sociales que quizás logró dilatar la cuestión, pero todavía sigue teniendo fecha de noviembre para firmarse, estamos como muy ajustados con los tiempos, y al parecer ya como que está bastante, bastante activado ese tema y parece que no hay vuelta atrás. Entonces, quizás desde lo legal, si usted cree que tenemos alguna herramienta que sea viable esa herramienta. Sí, el amparo es la medida idónea para frenar el avance o el cercenamiento de cualquier vía constitucional. ¿Por qué? Porque si lo que está en juego acá es la salud pública y el ambiente sano, el derecho al ambiente sano, que son... El amparo, claro. Claro, el amparo es la medida para restaurar la conculcación de los derechos constitucionales cercenados, pero no hasta que esté firmado, no se puede hacer preventivamente. Una vez que esté firmado hay que presentar los amparos pertinentes, porque ahí se va a producir la colisión con la normativa constitucional, no antes. Por eso ahora lo que se está haciendo desde las agrupaciones animalistas es alertar a los defensores del pueblo en cada localidad para que en el momento que se instaure o se intente generar algún Buenas tipo de... tardes, perdón, se me salió la línea. Y se corta. Se entrecorta un poquitito, ¿verdad?
Sí, pero decía que es el amparo. El amparo va a ser la herramienta legal justamente para atacar una vez que esté firmado el acuerdo. Sí, esperemos que no esté firmado. Gracias. Y le hago otra consulta al respecto también de la constitucionalidad. Tampoco lo había pensado desde el artículo 16, por ejemplo, cuando habla de la igualdad entre todos los habitantes de la Argentina. ¿Cree que en este caso también podríamos tener una herramienta legal como para accionar, en este caso, por ejemplo, los mataderos? No solamente con el acuerdo con China, sino en general. Digo, si bien está el Código Alimentario y tenemos la Ley de Maltrato Animal, son las dos de carácter nacional. Como usted explicaba, al tener una constitución que está por sobre, o sea, podríamos quizás, ¿cree que sería viable presentar una demanda por inconstitucionalidad de, por ejemplo, no sé, el Código Alimentario, o de, no sé, los mataderos que tenemos acá en el país, independientemente de las megafactorías? Jurídicamente es viable, porque no tiene fisura la argumentación. El problema es que no va a ser viable en la práctica. Lo van a rechazar por otros motivos, pero la idea es que uno empiece a cuestionárselo desde el lado teórico y que exista la posibilidad de presentarlo. No importa que se rechace, no importa que después entiendan que no es posible o que no es factible. Lo importante es que se discuta, que se lleve a los tribunales, que se lleve a los ámbitos académicos, la idea de que esto puede ser evaluado, por lo menos evaluado, presentado, argumentado y que no haya ninguna fisura en el silogismo jurídico. Es decir, esto no tiene fisura, luego verán qué hacen, pero por lo menos estamos propiciando. Es decir, es un resquicio legal que en la experimentación de la búsqueda de argumentaciones he encontrado y que tiene que ver justamente con la Carta Magna. La Carta Magna no habla de personas, ni personas humanas, habla de habitantes. Y justamente los animales no humanos forman parte de nosotros, de nuestra sociedad, integran la sociedad y por lo tanto son habitantes. Y no habría ningún obstáculo en otorgarles los mismos derechos. Entonces, ¿es viable jurídicamente? Sí, teóricamente sí. En la práctica lo veo difícil. Pero por eso estoy hablando de la discusión política. Nosotros tenemos que rebatir estos argumentos y empezar a hacer planteos. Los planteos van a generar discusión. Y eventualmente una legislación. Muchas gracias, doctor. Nada. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta puede activar su micrófono? Mirta, te escuchamos, Mirta. Ahí estás. ¿Podés activarlo? Ahí. Bueno, fuera un aplauso. Bueno, el resto de las preguntas son similares. A ver, ahora sí, ahora sí. Nada, bueno, más que nada agradecer, sí, y bueno, y después es una constante, ¿no? El vivir pensando en cómo reparar el daño animal, si siempre tener que acudir a daños y perjuicios, o si existe alguna otra forma, o sea, así como en el accidente de tránsito, por ejemplo, se puede accionar por las dos formas, tanto por la civil como la penal. ¿Cómo lo ve él? El problema tanto con lo civil como lo penal es que en los dos códigos los animales, si bien no le dicen que son cosas, dicen que les son aplicables la legislación o las disposiciones relativas a las cosas. Por lo tanto, siempre tiene un contenido patrimonial. Es decir, no estamos hablando de una vida en sí mismo, sino de un objeto, una cosa. Y siempre es de contenido patrimonial, lamentablemente es así. Por eso es que, vuelvo a decir, no le tengo fe a lo que respondan los tribunales, por eso tenemos que nosotros forzar con presentaciones y con argumentación que justamente refute estos paradigmas, que digan otra cosa, que hablen con otra terminología. Desde el lenguaje mismo se da una carga simbólica. Nosotros los abogados trabajamos con un lenguaje que naturalmente
es muy estricto y muy técnico. Entonces, desde el momento que uno no hable de animal y hable de persona humana y se haga eco de estos conceptos, ¿cómo se hace para compatibilizar una reparación patrimonial de una cosa cuando estamos hablando de una persona no humana? Es decir, hay que forzar a que los tribunales, hay que forzar a que las autoridades utilicen otros conceptos. Empecemos a generar un discurso desde lo lingüístico divergente, desde lo jurídico divergente. Hagamos activismo político para cambiar las bases de este antropocentrismo moral y jurídico. Gracias, doctor. Muchas muestras de agradecimiento por su compromiso, su activismo y otra vez, por supuesto, sí, por la charla excelente de hoy. Bueno. Si no hay más preguntas, creo que podríamos liberar ya al doctor Carrión. Bueno, muchísimas gracias, muy agradecido. El agradecimiento es nuestro, y allí está la directora del Instituto de Derecho Animal, Andrea Catania, que estaba con alguna cuestión de conectividad. ¿Estás por allí, Andrea? Pues recién me escribió que se le cortaba el Zoom. Ahí está. Bueno, ya vamos finalizando. Estoy aquí, no sé si se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Porque sí, me tuve que conectar del celular y bueno. Bien. Gracias también a la doctora Catania por la organización de esta actividad. Bueno, nuevamente los saludamos y hasta la próxima, porque seguramente va a volver a estar con nosotros. Así es, si Dios quiere, Dios mediante. Bueno, muchas gracias a ustedes, Nos estamos viendo.